Hola a todos, buenos días. Vamos a dar un par de minutos nada más para que vayan conectándose. Veo ya que están subiendo los asistentes. Tenemos nada más un minutito. Gracias a todos. Pues listo. Hola a todos, buenos días. Espero se encuentren bien. A nombre de Mazars queremos darles la bienvenida a este webinar que estará tocando un tema que creo que todo mundo lo ha escuchado en los últimos días y es referente a este tema de la reforma laboral y del aumento de vacaciones que a muchos nos tiene interesados e intrigados desde dos perspectivas distintas. El día de hoy nos acompañan varios miembros del equipo Mazars. Está con nosotros Carlos Carmona, director del área de auditoría, Juan Carlos Juárez, director del área de recursos humanos y nómina, y Alfredo Coronado, gerente senior también del equipo de auditoría. Buenos días a todos, ¿cómo están? Juan Carlos, Alfredo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos Y días a todos. Buenos días. Hola, ¿qué buenos tal? días. Buenos días. Y bueno, la intención, como lo platicaba el día de hoy, es dar esta plática respecto al aumento de vacaciones en México y sobre todo sus implicaciones financieras y laborales. Por eso lo estamos involucrando a las áreas expertas. Yo, José Jiménez, soy socio de la práctica fiscal. En esta ocasión no me toca hablar tanto. Creo que los temas más importantes, como lo van a ver en lo que se va desarrollando, van muy enfocados obviamente al tema laboral y al tema financiero. Sin más, por el momento damos inicio a la plática. Les platico un poquito la agenda. Puedo ayudar con la siguiente slide. Bueno, ¿qué vamos a platicar? Voy a iniciar yo dando una parte de los antecedentes de cómo viene esta reforma. Posteriormente, Juan Carlos nos ayudará con las implicaciones laborales, que son varios puntos a considerar. Por último, Carlos y Alfredo estarán dando todos estos inputs financieros que también serán muy importantes para las compañías. Y al final de la sesión estaremos respondiendo las preguntas. Aquí dentro del aplicativo GoToWebinar hay una área de preguntas. Luego a veces se confunden y las ponen en el área de chat. Tiene que ser sobre el área de preguntas. Entonces, las estaremos viendo conforme vaya avanzando la presentación. Sin embargo, estas serán contestadas al final y en dado caso que no alcancemos a contestar todas, nosotros podemos contestarles a cada uno de ellos, ya que para hacer la pregunta tuvieron que estar registrados y el aplicativo nos da ese detalle de las preguntas. Entonces, en dado caso que no alcancemos a contestar todas por el respeto de su tiempo, lo haremos posterior a eso mediante el correo electrónico que dejaron de registrar. Y bueno, comenzamos con la parte de los antecedentes y cambios. Por ahí todo comienza y creo que estuvo en los medios. Creo que por ahí, demos un segundo. Sí, adelante Alfredo con la siguiente slide. Sigo bien, gracias. Todo comienza, y digo, antes de irme a la parte de la ley, todo comienza con esta análisis que hizo el gobierno y creo que muchos lo tienen muy presente de las vacaciones que se tienen los trabajadores en México, pues han estado ahí por años. Desde que yo empecé a trabajar hace ya 16, 17 años, siguen siendo los mismos 6 días que te daban desde el primer año. Nunca ha habido un cambio relevante en esto. Y bueno, creo que esta es una iniciativa muy buena para los trabajadores y quiero destacar, ¿no? Si nosotros volteamos
a otros países de Latinoamérica, pues México prácticamente, y hablando en economías que están en proceso de desarrollo, prácticamente era el último lugar, ¿no? Si volteamos a ver un Brasil de manera general, obviamente tendrías que ver caso por caso, pero de manera general Brasil llega a dar 30 días de vacaciones, Colombia, Chile 15 días, Argentina 14. Entonces, si volteamos a ver, pues nosotros estábamos mucho menos de la mitad de lo que ellos tenían. Motivo por el cual se escuchaba ya que el presidente en alguna mañanera hizo el comentario de, oigan, pues tenemos que empezar también a hacer ese equalization de estos beneficios a los trabajadores y bueno, todo cae en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, misma que fue publicada el 27 de diciembre de 2022, modificando los artículos, se reforman los artículos 76 y 78. ¿Y qué era lo que pretende o lo que mencionaba Bueno, pues el objetivo fundamental era ampliar el periodo mínimo y el incremento va de 6 a 8 días según la antigüedad a lo que ya teníamos. En esa proporción fue el aumento. En ese mismo orden de ideas, si nos vamos a la siguiente slide, por favor, es muy importante ver, y creo que de aquí es donde se va a desprender toda la polémica y de lo que vamos a ir platicando con los demás equipos, es que hay una disposición transitoria, ¿no? Y en esa quiero hacer mucho hincapié en lo que dice esta disposición transitoria, la cual que te dice que se especifica que estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, donde estamos hablando de los días, serán aplicables a los contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor, cualquiera que sea su forma de denominación, siempre que resulten más favorables a los derechos de las personas trabajadoras. Entonces, aquí el punto clave y lo que vamos y estamos tomando como referencia es pues este tema de que sea favorable a los trabajadores, ¿no? Y de aquí, digo, ya lo vamos a ir platicando y vamos a ver los ejemplos, porque ya hay una postura, ya hay un documento técnico del CINIF para efectos financieros, y bueno, es lo que vamos a ir platicando, y bueno, siempre pensando en la postura más conservadora y sobre todo pensando en lo que más favorece al trabajador, pues vamos a ir desarrollando esa interpretación, ¿no? Porque sé que va a haber muchas dudas y sé que va a haber varios temas a abordar sobre la mesa, pero bueno, pensemos y la postura que estamos tomando nosotros es desde esa perspectiva conservadora en el beneficio del trabajador, porque este transitorio es lo que nos está mencionando. Sin embargo, pudiera haber algunos cambios o algunas menciones adicionales, ¿no? ¿Cuáles son las principales consecuencias del decreto? Pues bueno, ya lo había mencionado, se va a aumentar el número de vacaciones, lo que uno tiene derecho a disfrutar en esas proporciones que mencionábamos, de 6 a 8 días proporcionalmente. Y esto como tal, ¿cuál es la otra consecuencia? Pues el pago de la prima vacacional. Y esa prima vacacional que se determina en base a los días de vacaciones, pues también sufrirá una modificación. ¿Cuál es el impacto para las empresas? Pues incrementa el gasto laboral, ¿no? Por el aumento de las vacaciones y el tema principalmente que aumenta ese pasivo laboral, pues es el pago de esa prima vacacional. Entonces, estas son las dos caras de la moneda, el tema en los trabajadores y el tema para el sector empresarial, que es el tema del gasto laboral. Ahora bien, ya entrando a la parte de laboral, Juan Carlos, te cedo la palabra para empezar a hablar de las implicaciones que tienen este aumento de vacaciones, ¿vale? Claro que sí, José, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Gracias por acompañarnos y un gusto saludarles. A continuación, vamos a platicar sobre las implicaciones laborales que tiene varios ámbitos en los que esto está repercutiendo. Y bueno, ahí Alfredo, si podemos ir a la siguiente slide. Vamos a platicar, por supuesto, como mencionaba José, pues tiene un incremento directo a los beneficios, lo cual es un incremento también para las empresas en cuanto a los gastos. Después esto se traslada a un impacto a la carga social, a las cuotas al IMSS, al Infonavit, y también en la parte tributaria en cuanto al impuesto sobre nómina, y bueno, también, ¿por qué no?, un poco a las retenciones de impuestos sobre la renta a los empleados. Y bueno, en el último ámbito vamos a comentar de forma general, porque esto es según las particularidades del negocio de cada empresa, cómo esto puede llegar
incurrir en la operación y qué medidas se podrían estar considerando. Gracias, Alfredo, si podemos avanzar. Bueno, pues aquí estamos viendo una tabla comparativa. Primero, comentarles que esta tabla per se, la ley no está así, es un par de párrafos como los que se mostraron anteriormente, y a partir de ello es que se construyen estas tablas que generalmente todos conocemos o todos vemos. Y aquí quisiera hacer un énfasis que vamos a abordarlo de forma general y sobre un escenario de prestaciones de ley que es muy común en México, y bueno, es lo que vamos a platicar ahora. Lo que tenemos aquí primero, bueno, es la tabla vigente hasta el 31 de diciembre y las vacaciones conforme al decreto que se emitió y que entró en vigor a partir del 1 de enero. Lo primero que quiero destacar, porque he visto por ahí muchas tablas donde simplemente se colocó en la parte derecha los nuevos días, y aquí quisiera hacer énfasis en que no es así. Hay una desnivelación de los rangos, ¿sí? Aquí podemos ver cómo el cuarto rango quedó antes y se agregó un quinto, el que tiene un asterisco azul, se agregó ese rango como independiente, y después hay una mezcla entre los años que se manejaban anteriormente y cómo quedó la disposición ahora. Entonces es primero lo que quisiera destacar en esta parte, y luego sí también se ha mencionado de forma general que el incremento es de 6 días, pero ahora si vemos algunos rangos, como por ejemplo los de 6 a 9 años, ahí el incremento es de hasta 8 días, no son solo 6 días. Entonces, esto es tenerlo claro, y sugeriríamos pues proponer una nueva tabla o publicar, dar a conocer una nueva tabla para evitar esta confusión entre el traslape entre rangos y días que se otorgaban antes y se otorgarían actualmente, ¿sí? Entonces, bueno, aquí estamos viendo en la parte derecha, dice en los primeros rangos hasta el quinto, sí, efectivamente, se incrementaban 6, pero después, dependiendo del año de antigüedad, va a haber un incremento de hasta 8 días, lo cual es curioso que si vemos que los empleados más beneficiados son los que tienen mayor antigüedad, ¿sí? Y bueno, aquí en la parte derecha también, junto a los días de la nueva tabla, se marca un efecto, un indicador en verde comparativo respecto al incremento de la prima vacacional, porque aquí quisiera mencionar esto. El incremento per se, las vacaciones, no incrementa el costo directamente, porque las vacaciones no es adicional al sueldo, ¿sí? Las vacaciones se disfrutan, ¿sí? O se pagan como sueldo. Entonces, en esta parte de las vacaciones no es el adicional. Lo que es adicional sobre el sueldo es la prima vacacional. Ese sí es además del salario. Y aquí vemos unas referencias respecto, por ejemplo, el primer año, donde antes se pagaba una prima vacacional de 25% para 6 días, pues nos daba 1.5 días. Ahora sobre 12 días, pues equivale a 3 días de prima vacacional, representa un 100% respecto del año anterior, ¿sí? Si vamos a los siguientes rangos, sería un 75%, ¿sí? Porque ahora estaría pagando 4.5 días, y antes era, perdón, 3.5, antes eran 2 días, entonces incrementa un 75%, así sucesivamente, un 50, un 60%, hasta el último rango que tenemos aquí para efectos demostrativos, incrementaría la prima vacacional en un 33%. Esto es en términos comparativos de la prima vacacional, ¿sí? Ahora, si vemos este incremento en la prima vacacional respecto al sueldo, vemos que quienes van a recibir 6 días de vacaciones más y 1.5 días de prima vacacional, incrementa alrededor de 0.5 el costo únicamente con relación al sueldo. Si en el costo estamos manejando otros beneficios, bonos y demás, bueno, pues esta proporción no aplicaría de la misma forma, pero con respecto al sueldo, únicamente el incrementar 1.5 días de prima vacacional, pues representa 0.42%, y para los que va a incrementar 2 días
de prima vacacional representaría un 0.56% respecto del sueldo, ¿sí? Entonces, perdón, ¿me escuchan bien? Solamente para confirmar, estoy viendo aquí un mensaje de temas de conexión, pero solo confirmar si me escuchan bien hasta este punto. Todo bien, Carlos. Yo te he escuchado bastante bien, ¿vale? Ok, listo. Entonces cierro este. Muchas gracias. Y bueno, entonces les decía aquí tres datos relevantes. Las vacaciones no es un costo adicional, el que es el costo adicional es la prima vacacional. La prima vacacional, pues, si vemos en proporción respecto de lo que se pagaba antes, pues sí, para los que tienen un año de antigüedad, incrementa un 100%, luego va decrementando. Eso es en términos relativos y comparativos respecto de los días de prima vacacional que se pagaban. Respecto de términos absolutos del sueldo, pues vemos ahí que no es tan relevante y únicamente se incrementa en alrededor de medio punto porcentual con respecto al salario. Bueno, como comentaba, aquí mencionar, este es el escenario de prestaciones de ley, es de los más comunes y por ello estamos construyendo sobre este escenario y dando estos números a manera de referencia. Así que más adelante sabemos que hay prestaciones hay empresas donde las otorgaban superiores, tenían 20 días de vacaciones y ahí vemos que en esos casos, y cuando antes tenían 20 días de vacaciones, llegaba a afectar hasta una antigüedad de 20 años. Ahora vemos que a partir del quinto año ya se alcanzan esos 20 días de vacaciones y en el sexto año ya se deberían de estar incrementando, ¿sí? Y ahora, solo un comentario adicional. Aquí, por ejemplo, 1.5 de antigüedad, 1.8, 1.3 ya es parte del segundo año, ¿sí? en este ejemplo. Así que, bueno, si podemos ir a la siguiente slide, Alfredo, por favor. Gracias. Bueno, ya mencionamos que incrementan las vacaciones y con ello la prima vacacional que sí es adicional. Pues esta prima vacacional, como sabemos, es un elemento fijo de las contribuciones a la seguridad social que normalmente se conoce como un factor de integración, pero realmente es una proporción diaria que se suma al sueldo para realizar las contribuciones sociales. Esto es porque la prima vacacional pues ya es conocida, ya sabe cuánto gana y cuántas vacaciones y el porcentaje de prima vacacional que se otorga. Entonces, por eso es un elemento fijo, el cual incrementa la proporción diaria de la base a la seguridad social. Entonces, aquí vemos cómo ello va directamente al factor de integración o la proporción diaria y esto, por supuesto, la determinación del salario base de cotización lo va a incrementar. Esta es la base para las aportaciones que afectan en los seguros de enfermedades y maternidad, riesgo de trabajo, guarderías, invalidez y vida, retiro, Infonavit. Entonces, en general, va a incrementar y bueno, pues estas son las cuotas que conocemos todos generalmente que se pagan al seguro social. Aquí, de nuevo, con prestaciones mínimas de ley, con las tablas que acabamos de ver y un 25% de prima vacacional, hemos visto, hicimos un análisis y en promedio se estarían incrementando entre un 8-10% estos factores de integración, ¿sí? Y bueno, aquí hay que considerar también el tope de ley, es decir, aquellos trabajadores que ya ganan más de 25 UMAS diario, ya no estará afectando este incremento en la carga social porque ya están en el límite. Así que para toda esa población no se vería repercutido el impacto del cambio en las vacaciones. Y bueno, por otra parte, todo aquello que se incremente de prima vacacional, supuesto, efectos del impuesto sobre nómina, hablando igual a manera de ejemplo, en la Ciudad de México, pues sería un 3% adicional, pero dependiendo del estado en donde se encuentren los empleados. ¿Sí? Y bueno, pues las retenciones también, la prima vacacional va a aumentar, pero bueno, esa es una carga que se retiene del sueldo del empleado.
Así que hasta aquí la parte de la carga social y tributaria de forma general. Si podemos pasar a la siguiente, por favor, Alfredo. Y bueno, también hay que considerar la parte operativa. Esto quiere decir que los días de descanso sí se van a incrementar entre un 100% y un 33% de acuerdo a los rangos que vimos. Una persona pues antes descansaba 6 días, ahora va a descansar 12, ¿sí? La ley menciona que se tienen que disfrutar continuos, pero ahí al final se abrió la posibilidad a que si ellos están de acuerdo, bueno, pues se puede organizar. Entonces, estos periodos normalmente se otorgan al cumplir al aniversario, se tienen 6 meses para programarse esas vacaciones, es lo que dice la ley, y luego, si en ese periodo no se disfrutan, la ley laboral contempla hasta un año para que el empleado pueda exigir el disfrute de esas vacaciones, lo cual nos lleva hasta año y medio, un rango bastante amplio para que se puedan eh, programar las vacaciones de forma adecuada, pero bueno, sabemos que hay diversos giros, diversos negocios donde son cadenas productivas, donde son operadores de maquinaria e industrias de la transformación, donde tener este periodo más amplio de vacaciones sí puede llegar a tener una implicación más amplia y sí se tiene que tener una programación más precisa, más controlada de cuándo los trabajadores van a estar tomando sus vacaciones. Entiendo, siempre debería ser así, pero con este rango de más de 2 semanas o hábiles, pues sí hay que tener mayor control y mayor precisión en la programación. Y bueno, pues en algunos casos, de nuevo, si la operación lo requiere, pues podría derivar inclusive hasta en la posible contratación, dependiendo del número de empleados que se manejen y las vacaciones y cómo se traslapen esta, pues de mayor personal, ¿sí? Entonces, aquí hemos construido estos comentarios generales sobre la posición más conservadora, que es que el último aniversario se pague ya conforme a las nuevas vacaciones otorgadas, ¿sí? Esta es la posición más conservadora. Ahora mis colegas Carlos y Alfredo van a ahondar en el boletín emitido y cómo esto se va a reconocer financiera y contablemente, pero de nuevo, esta parte está construido sobre las bases más conservadoras, pero algunos empleadores pueden decir o pueden pensar que esta ley está aplicando de forma retroactiva. ¿Por qué? Porque si bien el aniversario se cumple este año, una parte de los días se devengaron durante el año anterior. ¿Sí? Es decir, una parte del último aniversario ocurrió en 2022 y la otra parte será en 2023. Lo que esperan las autoridades laborales y los empleados, pues es que en el siguiente aniversario ya reciban conforme a las nuevas vacaciones. Y bueno, aquí recordamos que el 14 constitucional habla de la no aplicación retroactiva de la ley, en la cual, bueno, nos podría llevar a un escenario donde alguna empresa, algún empleador puede decir, por el volumen de empleados que manejo, este costo yo no lo tenía contemplado y demás, y a buscar esta aplicación proporcional de las nuevas tablas, pero de nuevo, aquí nosotros vemos que en una interpretación general y contextual, como lo mencionaba José al inicio, las vacaciones del aniversario que va a ocurrir en este 2023, pues deben ser conforme a las nuevas tablas. Al final vamos a abordar algunas preguntas también, como se mencionó, y hasta el momento es todo por mi parte. Cedo la palabra a mis colegas Alfredo y Carlos. Así que muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, Gracias. buenos días a todos nuevamente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a pasar a platicar ahora de los efectos contables, que como siempre que tenemos alguna novedad en cuanto a temas fiscales, legales, laborales, pues también tenemos que estar volteando a ver
qué es lo que puede estar pasándole a mi información financiera vía contabilidad, ¿no? Entonces, específicamente, este cambio en la Ley Federal del Trabajo nos dispara cambios en los pasivos por vacaciones y en beneficios directos a corto plazo y postempleo, ¿no? Y bajo este tenor, nuestro Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, el CINIF, emitió un reporte técnico alrededor de este tema. El reporte técnico es el número 56. Este fue publicado apenas hace un par de semanas, el 16 de enero fue cuando se pudo ya observar. Y bueno, ¿a qué se refiere este reporte? Básicamente a cómo tener un par de conceptos, que es el pasivo por vacaciones, el cual está englobado con las ausencias compensadas y la prima vacacional, y además los efectos que se puede dar sobre la provisión de beneficios directos a largo plazo y por beneficios postempleo. En caso, pues, de que estos beneficios también contemplen las vacaciones como que esté incluido en este tipo de beneficios. Es importante recordar que el reporte técnico o los reportes técnicos no son normativos. Es decir, su concepto es poner una explicación acerca de lo que nos dice la misma norma. En este caso, la norma que viene a aplicar, donde se da un ejemplo más a detalle, pues es la NIF C9, que es la de provisiones y activos y pasivos contingentes, y la NIF D3, que es la de beneficios a los empleados. Entonces, este reporte técnico lo que hace es simplemente explicar con mayor detalle cómo está siendo afectado este par de normas. No es que estemos ante una nueva norma que haya sido promulgada y que haya tenido todo el recorrido que normalmente tiene las nuevas normas, que es un periodo de auscultación, que es una revisión que se pone a comentarios de toda la práctica profesional. En este caso, es un grupo de trabajo que se reúne para poder dar un poquito más de amplitud acerca del tema en específico. Ya a lo mejor podrán acordarse que en años pasados, cuando hubo temas sobre la subcontratación laboral, por ejemplo, cuando se dio la reforma hace un par de años, también hubo reportes técnicos alrededor de esto. Cuando estábamos en pandemia, son los más recientes, ¿no?, que hemos tenido. Así que este reporte técnico, como les decíamos, está enfocado al pasivo por vacaciones y al de beneficios postempleo y algunas otras provisiones a largo plazo. Vamos empezando a platicar un poquito sobre los aspectos generales, ¿no?, de cómo se registra el tema del pasivo por vacaciones. La NIF D3, en 5 de sus párrafos, nos da el contexto de cómo es que tenemos una obligación en específico relativo a los pasivos por vacaciones, que finalmente son ausencias compensadas, ¿no? El párrafo 42.2.1 nos pone el contexto que se debe de considerar como un beneficio directo a corto plazo, ya que pues, se va a desarrollar en los próximos 12 meses a la fecha en que estemos hablando. Y también contempla el hecho de que estas ausencias compensadas por vacaciones deben de generar un gasto o un pasivo, ¿no?, por dichas ausencias compensadas. Esto basándonos en el 42.3.1. Y ya cuando lo aterrizamos al contexto de la Ley Federal del Trabajo, que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 79 nos menciona que no se pueden compensar con una remuneración. Es decir, el que tengas un derecho a vacaciones no se puede traducir de forma directa a que se dé una remuneración, como puede ser pues en un pago en efectivo. Sin embargo, este sí se puede llegar a dar si es que ese empleado se retira antes de que se cumpla el año. De todas formas, eso ya generó una obligación, y al ya no ser parte de la plantilla laboral, la forma en que se traduce es que se compense en la parte del finiquito, ¿no? Entonces, esto es en el contexto para ya poderlo considerar bajo los términos de la NIF D3, que se trata de derechos acumulativos de beneficios adquiridos. Bajo estos 3 párrafos, ya entonces caemos a un par de párrafos más, donde nos pone un poquito más el aspecto fundamental en que se debe de reconocer contablemente el pasivo por vacaciones según la medida en que el beneficio del trabajador se va ganando, lo va obteniendo ese derecho. Y entonces es por ello que debe de reconocerse y debe de evaluarse
a su valor nominal, dado que estamos ante un pasivo a corto plazo, no hay necesidad de descontarse algún tema por la vida de que puede ser a largo plazo, y es por la entidad que espera pagar a sus empleados. Bajo este contexto, bajo estos 5 párrafos, es que se tiene claro que estamos ante una obligación. Por lo tanto, esa obligación detona un pasivo y un gasto correspondiente, que es, finalmente, este pasivo por vacaciones debe incluir la parte devengada, es decir, la parte proporcional de ese beneficio, además, que tiene que ver pues con los días de vacaciones que ya se ganaron, aunque todavía no se gozan, y la prima vacacional que aplique sobre el salario correspondiente al periodo vacacional. Ahorita Juan Carlos nos platicaba que, que es claro que vamos a ver un incremento en ese rubro, dado que está creciendo esa prima vacacional y es un desembolso que está obligado el patrón a otorgar a sus trabajadores, ¿no? A manera de ejemplo, podemos poner aquí que si un trabajador haya entrado a laborar el 1 de julio del 2022, esto significaría que cuando se acabe 2022, 31 de diciembre, ya lleva 6 meses de trabajo. Por lo tanto, ya lleva el 50% del salario que le toca, ¿no? O de la proporción que le toca por el periodo vacacional. Y además habrá que sumarle a este pasivo el importe por la prima vacacional que haya ganado sobre el. En resumidas cuentas, este es el aspecto general del pasivo por vacaciones. Ahora vamos platicando un poco, Carlos les platicará de cuál es el reconocimiento contable de los efectos ahora del decreto, ¿no? Ya hablamos del antecedente, vayamos directo ahora a la parte del decreto. Adelante, Carlos. Hola, buenos días. Es un gusto poder platicar con todos ustedes y haciendo referencia a este reporte técnico, como lo mencionó Alfredo, su objetivo es dar una guía para el reconocimiento contable de los beneficios a corto plazo, en el caso de las vacaciones por ausencias compensadas y prima vacacional, y los beneficios a largo plazo o beneficios post-empleo, ¿no? Entonces, es un hecho que en la actualidad realmente muchas empresas no vienen registrando las provisiones por vacaciones debido a que las pagan como sueldo, como mencionó Juan Carlos, ¿no? Sin embargo, haciendo referencia a este boletín técnico y a los párrafos que nos acaba de mencionar Alfredo, estas pasivos a corto plazo deben de técnicamente registrarse debido a que ya es una obligación adquirida por parte de los empleadores, ¿no? Y básicamente esta NIF C9 habla acerca de esta obligación, en los cuales contiene las características principales para que todas las entidades reconozcan estos pasivos a corto plazo y por lo tanto, pues haciendo referencia a la reforma laboral, el CINIF en este boletín técnico nos da una referencia a estos párrafos para que todas las entidades atiendan al reconocimiento contable de los efectos del decreto a partir de la fecha de promulgación. Esto es a partir del 27 de diciembre, que fue cuando se dio a conocer el decreto. El CINIF considera que ya una entidad conoce la obligación que es inevitable y que ya no va a haber algún hecho que lo cambie y por lo tanto la entidad debe de reconocerlo. ¿Puedes continuar, por favor, Alfredo? La siguiente, por favor. Bueno, ¿y por qué se debe reconocer estos efectos a corto plazo? Bueno, en la NIF C9 aquí están los párrafos para su referencia, pero las características principales es que es un pasivo que se reconoce como consecuencia de operaciones que han ocurrido en el pasado, es decir, porque ya tienen el derecho, después de haber cumplido su año de antigüedad, ya han devengado este derecho. Entonces, es un hecho que ha ocurrido por esta situación y por lo tanto cumple con esta primera característica. La segunda característica es que es un evento que ha dado una obligación presente, tomando en cuenta una evidencia disponible y que es probable que no se pueda evitar el pago.
En este caso, la evidencia disponible a la que hace referencia el CINIF es el propio decreto, dado que esta ley será aplicable a partir del 1 de enero. Y la última característica que considera el CINIF para su reconocimiento contable es que a la fecha de los estados financieros ya se conoce o ya está promulgada este decreto, ¿no? Recordemos que esto es una guía que el CINIF ha emitido para todas las entidades que emitan estados financieros al 31 de diciembre de 2022. El siguiente, por favor. Ok, entonces aquí lo más importante de este boletín es que el CINIF está considerando que se debe de reconocer el pasivo por estas ausencias compensadas por vacaciones, además de su efecto en la prima vacacional, y debe de reconocerse dentro de los gastos en los resultados del ejercicio de 2022. Sin embargo, aquí es donde está la disyuntiva en la aplicación de este decreto, puesto que entra en vigor a partir del 1 de enero. Y entonces muchas entidades están cuestionando la administración de estas entidades si este pasivo debiera de reconocerse o no en los gastos del 2022 cuando esta ley aún no está en vigor. Sin embargo, el CINIF considera que ya se conoce esta obligación y que a partir del 1 de enero todas las entidades van a nacer con esta obligación o van a iniciar el año, mejor dicho, con esta obligación, y por lo tanto el criterio conservador al cual estamos haciendo referencia a esto y que el CINIF está considerando de esta manera es que ya lo conocen. La realidad es que hay muchas entidades que no lo vienen registrando, sino lo vienen registrando en el momento en el que la paga, y por lo tanto consideramos que cada entidad debe de evaluar su reconocimiento contable al cierre del ejercicio, y sobre todo aquellas entidades donde exista una auditoría, deberá de revisarse este tema con el auditor, puesto que el efecto pudiera ser material o no, dependiendo del tamaño de la empresa, el volumen de los empleados, la antigüedad de los mismos, y las circunstancias pueden ser totalmente diferentes. Podemos estar hablando de una entidad donde sea un número reducido de empleados que no tengan una antigüedad y posiblemente el efecto no sea material, pero también existen otras entidades donde el número de empleados es significativo, y además tenemos el tema de un sindicato, ¿no? Que en la parte laboral seguramente habrá algunos temas que se tendrán que discutir con los sindicatos en la forma en la que se van a aplicar esta nueva reforma y cómo esto va a tener un impacto para los libros de la entidad. Pero creemos firmemente que un criterio conservador ayudará a todas las entidades a medir sus resultados financieros, y esta no va a ser una decisión meramente por la aplicación de este boletín, sino cada entidad tiene que revisar su impacto económico y financiero para poder tomar la decisión de registrarlas o no. Como lo hemos platicado, a entidades donde no se registraba el pasivo, y dando a conocer este boletín técnico, pues se tiene que revisar ese impacto, ¿no? Posiblemente el impacto no sea material, dado que el devengamiento de estos nuevos días iniciará a partir del 1 de enero, y por lo tanto, pues cada entidad tendrá que estimar el efecto contable que va a tener en los libros el 31 de diciembre. Siguiente, por favor, Alfredo. También este boletín, el CINIF incluye los temas de revelación, ¿no? Recomienda que se haga una revelación del cambio en el plan de beneficios directos a los empleados como consecuencia de la reforma en materia de vacaciones, y además el importe que se ajustó como consecuencia de la aplicación de este decreto de conformidad con la NIF D3, con el objetivo de que los usuarios de la información financiera conozcan este hecho relevante por el cambio en la legislación, y se pueda revelar el efecto que tuvo para la entidad en los estados financieros. Siguiente, por favor. Y bueno, y aquí en el reporte técnico el CINIF incluyó un ejemplo ilustrativo para efectos de considerar cómo se va a aplicar la reforma laboral y cómo esto va a tener un impacto en los estados financieros.
En esta slide mostramos el ejemplo sin los efectos de la reforma laboral, en la que un empleado cuya fecha de ingreso a la empresa es 1 de septiembre de 2022, con un salario diario de 1,000 pesos, pues tiene un derecho a días de vacaciones de 6 días por año. Los días de vacaciones ganadas hasta el 31 de diciembre van a ser 4 meses trabajados, lo cual es una tercera parte del año, y que le da derecho al empleado a tener 2 días de vacaciones de esos 6 días a los que va a tener derecho durante todo el año, y por lo tanto el pasivo por esos 2 días de ausencias compensadas será de 2,000 pesos más el efecto de la prima vacacional al 25% conforme a la ley, y por lo tanto el pasivo total al 31 de diciembre, sin considerar la reforma laboral, será de 2,500. Siguiente, por favor. Ahora bien, considerando los efectos en el cambio en la reforma laboral, para ese mismo empleado, los días de vacaciones con base en esta reforma serán de 12 días. Por lo tanto, los días de vacaciones ganadas al 31 de diciembre por estos 4 meses trabajados será de 4 días, y por lo tanto el pasivo por concepto de vacaciones será de 4,000 pesos, más el efecto de la prima vacacional de 1,000 pesos, nos dará un pasivo total al 31 de diciembre de 5,000 pesos. Siguiente, por favor. Entonces, comparando los efectos de la aplicación de la reforma con los nuevos días de vacaciones, podemos confrontar que entonces tendríamos un pasivo sin considerar la reforma de 2,500 y considerando la reforma de 5,000. Por lo tanto, el gasto adicional que deberá reconocer una entidad de conformidad con este boletín técnico, pues es de 2,500 pesos, que serán registrados dentro del costo del periodo del 2022. Siguiente, por favor. Entonces, si bien este ejemplo es una guía que el CINIF da para efectos de que todas las entidades puedan establecer y calcular los impactos, reiteramos que es importante que todas las entidades evalúen el impacto y vean qué tan material es para efectos de anticipar. Recordemos que esta es una postura conservadora para todas las entidades y bajo la recomendación del CINIF. Entonces, hasta aquí es toda la parte de los beneficios a corto plazo. A continuación, Alfredo hablará sobre los beneficios a largo plazo y postempleo para efectos de continuar con esta plática. Adelante, Alfredo. Gracias, Carlos. Muy bien, pues sigamos entonces ahora a platicar un poquito sobre los beneficios a largo plazo o postempleo. Vamos, para efectos de esta plática, y así como lo menciona también el reporte técnico, todo lo que platicaremos ahorita que es postempleo, igual si de alguna forma las compañías tienen contemplado otro tipo de beneficios directos a largo plazo, la aplicación es la misma, ¿no? Nos centraremos ahorita en el tema postempleo, que como podemos recordar, se trata básicamente de ese pasivo que registramos basándonos en el cálculo actuarial, que por ser a largo plazo y por tener varios supuestos, pues partimos de esa base de que tenemos que apoyarnos de un actuario para poder determinar. El actuario obviamente obtiene la información de parte de la compañía y debe de hacer los cálculos considerando los beneficios que tenga establecida la misma, los términos de los planes que pueda tener, quiénes pueden estar calificables, quiénes no, y también obviamente tendremos que estar partiendo de legislación e inclusive de algunas prácticas que tenga la entidad para pagar a sus empleados. Entonces, para efectos de esta provisión, la entidad siempre reconoce lo que conocemos como el costo neto del periodo, sin el afán de meternos tanto a los términos técnicos. Pues es básicamente el costo neto del periodo es el gasto que va a incurrir la compañía durante el año por cómo se ha comportado su plantilla laboral en cuanto a términos de antigüedad, terminación, edad, mortandad, etcétera, ¿no? Y este costo neto del periodo se separa en tres, básicamente: el costo laboral del servicio actual, el costo laboral de servicios pasados o la ganancia o pérdida en la liquidación anticipada de empleados. Estos tres rubros contemplan el costo neto del periodo.
¿qué es lo que le puede pasar año con año a las compañías? Es que además del constante movimiento que pueda tener su plantilla, también puede llegar a tener algunos otros efectos, que es que el costo laboral de servicios pasados se reconozca en el gasto de operación, así es como va a ir cambiando la base de este pasivo, o algunos conceptos que le llama remediciones, nuestra norma, que es aquellos cambios en hipótesis actuariales que se pueden llegar a dar, o algunos ajustes por la experiencia misma de la base de datos, y estos efectos pueden registrarse en otros resultados integrales, el famoso ORI que conocemos que se puede registrar. La norma también permite que se pueda mandar a gastos, sin embargo, aquí tenemos esta parte, ¿no?, de ORI. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Que tenemos estos cambios, como el que acabamos de tener, vamos a tener que ubicarlo dónde tendrá que ser este concepto, dónde los actuarios nos van a decir que va a ir este concepto por el cambio, por el aumento, ¿no? En las vacaciones. Esta parte que acabo yo de platicar, pues son los aspectos generales, es, digamos, la norma escrita que tenemos actualmente. Ahora, así como lo hicimos con la parte del pasivo por vacaciones, Carlos nos va a explicar cómo es que está afectando este cambio en la Ley Federal del Trabajo a nuestra provisión de beneficios postempleo. Siempre, obviamente, considerando que estos beneficios postempleo estén considerando vacacional dentro de sus ingredientes, ¿no? Entonces, si gustas, Carlos, platicarnos un poquito de cómo es el reconocimiento contable de los. Sí, muchas gracias, Alfredo. Sí, como comenta Alfredo, el efecto que podrá tener en los beneficios directos a largo plazo y postempleo va a ser únicamente para aquellos planes de retiro o beneficios postempleo que incluyan la prima vacacional como parte del paquete de compensación por beneficios al retiro, ¿no? O sea, hay algunas entidades que acumulan las vacaciones no disfrutadas, a pesar de que la ley da este año y medio que mencionaba Juan Carlos, y por lo tanto los incluye como parte de los beneficios. En ese tipo de entidades el efecto pudiera ser más importante que en el resto de las entidades, pero en las demás compañías donde se calculan los beneficios post-empleos, recordemos que los actuarios utilizan el salario diario integrado y por lo tanto las vacaciones forman parte de este paquete de compensación y por lo tanto sí tiene un efecto en la determinación del pasivo laboral a largo plazo, ¿no? Entonces, el CINIF en este boletín técnico considera que se debe de ajustar las provisiones a largo plazo, afectando el costo neto del periodo, pero en la parte de costos por costo laboral de servicios pasados, al considerar que hubo un cambio en este plan de beneficios por un evento no recurrente y por lo tanto que tendrá un efecto que debe reconocerse con efectos retroactivos, ¿no? Esto quiere decir que el trabajador recibirá el beneficio del pago de la prima vacacional, principalmente, no solo por los años futuros de servicios a partir del decreto, sino también por los años de servicios ya prestados a la fecha del decreto, y por lo tanto se prevé que no va a haber una reversión de este evento que provoque una disminución futura de estos beneficios, y por lo tanto será una obligación adquirida para todas las entidades en el reconocimiento de estos pasivos laborales, ¿no? Ahora, si bien los pasivos de conformidad con esta misma NIF, la NIF T3, da la oportunidad a todas las empresas de hacer el cálculo de este pasivo hasta con 3 meses de antigüedad previo al cierre del ejercicio, y por lo tanto al día de hoy hay muchas entidades que realizaron sus cálculos actuariales con anticipación y tendrán que evaluar en conjunto con el actuario si el efecto de realizar el ajuste tendrá un efecto material para los estados financieros, ¿no? Esto deberá de consultarse con ellos para efectos de revisar si este ajuste deberá ser incluido en los beneficios de este año. Y realmente el efecto es que, al igual que en las vacaciones, el costo se deberá reconocer en el ejercicio de 2022. Si el efecto no es material, bueno, se podrá considerar que este efecto por el cambio de la reforma laboral
pues será reconocido en el ejercicio de 2023 y ajustado hasta el cierre del ejercicio del 2023 con el nuevo cálculo actuarial. Si se ajusta al 31 de diciembre de 2022, el actuario también proyectará el costo laboral del servicio para el ejercicio de 2023 y con el cálculo actuarial de ese mismo ejercicio, pues tendrá una pérdida o ganancia actuarial que pudiera ser mayor o menor en la medida en que cada entidad evalúe el reconocimiento desde el ejercicio de 2022 o a partir del ejercicio de 2023. Siguiente, por favor. Y al igual que en la parte de vacaciones, el CINIF recomienda realizar revelaciones en la parte de los beneficios directos a largo plazo y postempleo, y por lo tanto enfatiza en que se debe de atender a todos los requerimientos de revelación de esta misma NIF, atendiendo a la importancia relativa y considerando la revisión y los efectos del costo neto del periodo derivado de la aplicación del decreto. Esto en materia de revelaciones para estos tipos de beneficios. Siguiente, por favor. Bueno, y con esto damos por terminado toda la parte del boletín técnico y los efectos contables. Sin embargo, consideramos que cada entidad debe de evaluar los efectos que tendrá la aplicación anticipada de este decreto en los libros al 31 de diciembre del 2022. Como mencionó Alfredo, esto no es normativo, sino es una guía que el CINIF está dando para todas las entidades y por lo tanto es importante que se revise, que se verifique internamente con la administración y para el caso de las compañías auditadas, revisar estos impactos con el auditor. Entonces, por mi parte es todo. Muchas gracias y bueno, Pepe, te cedo la palabra. Gracias, Carlos. Y les reitero, hay varias manos levantadas en el foro. Lamentablemente el aplicativo no nos permite abrir micrófono para escucharlos. Son varios los miembros, por lo que sé que a lo mejor nos cuesta un poquito más de trabajo escribir y desarrollar la pregunta en el box de cuestionamientos, pero por favor, si nos pueden ayudar con su pregunta en esa área, se los agradecería, ya que no podemos abrir micrófono en el aplicativo para las preguntas. Una pregunta que nos hacen, Juan Carlos, desde la perspectiva laboral es, literal, dice, la ley te menciona algo sobre una carta que le debes de dar a conocer a los empleados con sus días de vacaciones. Comenten si no sabían si lo ibas a mencionar más adelante, pero la pregunta es, ¿se actualizará esto? Y si esto se tendrá que presentar de manera física o por correo. Sí, gracias, José. Aquí, exactamente el artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo habla de otorgar una constancia con los días de vacaciones que le corresponden y cuándo va a disfrutarlos. Esto, a ver, es lo mismo, ese artículo ya estaba, no se modificó, existía la obligación. Y aquí para responder si es escrito o no es, o es por correo, hay varias consideraciones, ¿no? Pues estamos hablando de empleados, de nuevo, que están en la planta, trabajadores, donde todo se hace en papel, pues no hay forma de hacerlo por correo, ¿no? Pero en términos generales, para empleados administrativos que tienen acceso a un equipo de cómputo, pues el correo es suficiente y se está comunicando las vacaciones que se están otorgando. Vale, ahí se informa. ¿Dónde sí sugeriría yo que fuera por escrito, inclusive recabar la firma del empleado? Es si yo voy a aplicar una práctica menos conservadora o la parte proporcional y decir, mira, aquí te explico cómo llego a tus vacaciones, cuánto te correspondían por 2022, cuánto 2023, y ahí le entrego y hago que firme y bueno, en ese caso sí, pero en todos los otros casos se puede simplificar. El punto es que los empleados tengan este documento y también, bueno, lo que decía, ¿no? Hay trabajadores que no tienen acceso a equipo de cómputo donde pues la forma en la que se hace los demás comunicados se haga de esta manera, pero si tienen acceso está bien y se va a aplicar la ley, es decir, no va a haber una desviación, se va a aplicar la forma conservadora, una comunicación
por correo, en mi opinión, es suficiente. Gracias. Otra pregunta es, ¿qué pasa si yo ya emití financieros y no incluí, y me imagino que cuando dicen financieros, me imagino que para efectos, no sé si sea de reporte, digo, no hacen la aclaración, y no hice esta actualización o esta consideración de la provisión? Sin embargo, entiendo que el boletín del CINIF fue publicado a mediados de enero, ¿no? O sea, no, me imagino que debe de haber un periodo de cierre y financieramente no consideraron la provisión, me imagino, considerando este momento que estamos platicando. No sé ahí, Carlos Alfredo. Sí. En el caso de financieros que ya se hayan emitido, digo, se debe de evaluar cuál es el impacto, sobre todo para la tranquilidad de los usuarios de la información financiera, primeramente por los accionistas y el consejo de administración respecto a las cifras que están emitiendo, ¿no? Digo, al ser esto un cambio muy reciente y esta interpretación que además el hecho de que la haya emitido el CINIF nos da mayor relevancia a los comentarios incluidos en este boletín. Sin embargo, la evaluación pudiera llevarnos a la conclusión de que el efecto no es material, no tendría por qué realizarse ninguna modificación. Por otro lado, si el efecto pudiera ser material, también hay que revisar cuál ha sido la política en el reconocimiento de las ausencias compensadas por parte de la entidad, porque si la entidad no venía reconociendo estas ausencias como una provisión, sino a través de una compensación por el sueldo, pues realmente no iba a tener ningún efecto, ¿no? Y el efecto iba a ser meramente en la determinación de la prima vacacional, que también habría que revisar en qué momento reconocía el pasivo, ¿no? Si lo hacía al cumplimiento de la antigüedad o el año al cumplimiento de la antigüedad de cada uno de los empleados, y en ese momento la pagaba, pues realmente el efecto iba a ser hasta ese momento, ¿no? Digo, este tema de la revisión de la materialidad de los impactos, pues tendrá que revisarse y no necesariamente se tendrá que emitir un estado financiero adicional que incluya el efecto, ¿no? Seguramente en el próximo estado financiero que se revele, si el impacto era material, pues se tendrán que hacer las aclaraciones correspondientes, pero seguramente el impacto pues se tendrá el efecto hasta el 2023, cuando ya la entidad haya completado su evaluación en su totalidad y lo haya discutido nuevamente con el auditor. Aquí hay otra pregunta para el equipo de finanzas. Dice, ¿cuál es la razón para considerar que el beneficio del incremento en la prima vacacional se debe considerar retroactivo en el cálculo actuarial en caso de que la empresa considere el beneficio al retiro? No sé ahí, Alfredo, Carlos, sí. Sí, mira, yo creo que el punto fundamental aquí es que el actuario va a tener que recibir la información y va a tener que considerar dentro de sus cálculos los efectos de la prima vacacional conforme se le va a tener que otorgar al trabajador y así en los años subsecuentes. El efecto es finalmente obtener toda la información financiera, incluyendo, obviamente estamos ya considerando que sí se compone al formar parte del salario diario integrado. Entonces, esos beneficios que está otorgándole al trabajador y que en su momento se determina a cuánto va a tener que pagarle a la hora de que se retire o a la hora de que se termine la relación laboral, ya debe de estar contemplando aproximadamente cuánto va a ser esa prima vacacional que se va a estar proporcionando al trabajador dentro de su salario diario integrado, ¿no? Pero básicamente es la forma en que se deberá de considerar, ¿no? No sé si tengas aquí a este respecto algún otro comentario, Carlos. Sí, recordemos que aunque la norma te da la opción de calcular estos beneficios postempleo hasta con no más de 3 meses, si ocurriera un evento dentro de esos 3 meses o al cierre del ejercicio que fuera importante,
aún así el actuario tendría que revisarlo y revisar si este efecto tendría un impacto en la determinación de este pasivo laboral. Y no estamos hablando precisamente del decreto, ¿no? Hablamos de una indemnización masiva o de alguna decisión de un recorte de una línea de producción y por lo tanto tuviera que ser algún corte en la plantilla laboral. Y la norma te pide que hagas esta revisión, ¿no? Esto mismo aplica para el tema del decreto. Se tiene que revisar con el actuario si el impacto de la aplicación de este decreto va a ser material, pues se tendrá que incluir en el cálculo actuarial. Si el efecto no es material, pues no se podría vivir con esta diferencia porque es una provisión. Recordemos que esto es una provisión, no es un pasivo real. Entonces, por lo tanto, al ser una provisión, se considera como el mejor estimado de la administración para efectos de reflejar estas obligaciones, ¿no? Y un poquito ya para cerrar también, es importante que como es una provisión y es una estimación finalmente, no estamos ante una situación que tengamos que corregir años pasados, ¿no? Porque es algo que se acaba de presentar durante 2022 y su efecto para registrarlo contablemente hablando va en los efectos del ejercicio. No hay necesidad de regresarse para hacer registros retroactivos que reformularan Estados Unidos. Juan Carlos, querías comentar algo, ¿no? Sí, aquí quería comentar que todo lo que habíamos platicado, estamos dando por hecho que los empleados van a llegar al aniversario y ahí se le va a pagar, pero aquí precisar que también en el caso de las terminaciones que ocurran en el 2023 respecto al aniversario que está ocurriendo en ese periodo, y también se espera que las partes proporcionales de vacaciones y prima vacacional se pague ya conforme las nuevas tablas. Esto es, la ley, el decreto no aplica solo para los que llegan hasta el aniversario, sino ya las terminaciones que hacen efecto en cualquiera de estos días y en adelante, el último aniversario, lo que las autoridades esperan y los empleados esperan es que se calcule conforme a las nuevas tablas, ¿no? Que aquí está lo que habíamos mencionado de la aplicación retroactiva respecto al último aniversario, pero de nuevo, el criterio conservador es que esa terminación la calcules ya con los nuevos días otorgados. Solo que quería apuntar eso, gracias. De acuerdo. Pues tenemos más preguntas, pero ya estamos 5 minutitos pasados del tiempo para respetar también su agenda. Vamos a dejar un ratito más abierto el chat, unos 5 minutos más, por si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, se la podemos contestar aparte. Vamos a dejar la sesión abierta. Les queremos agradecer mucho. Tuvimos muy buena asistencia. Muchas gracias a todos por su tiempo. Sé que sé que es un tema, como ya lo comentaba Juan Carlos y Alfredo y Carlos, es un tema nuevo, un tema importante y hay posturas, ¿no? Hay posturas, creo que nosotros coincidimos mucho con esta postura conservadora. Al final de cuentas es un beneficio para todos. En algunos casos somos empleados, en algunos otros casos ya desde la perspectiva de socio sabemos y percibo este tema de que puede ser un costo para el sector empresarial el reconocer este nuevo pasivo, pero en el fondo pues lo que busca es tener este equilibrio, ¿no? Y tener estos beneficios que, como ya lo comentaba en un inicio, en algunos otros países los tienen. Creo que también es un muy buen punto a destacar que el habernos permitido prever este pasivo o lo que implicaría para ciertos sectores, porque hay sectores en donde la mano de obra y el costo del personal es bastante alto y esta estimación puede ser muy importante. Entonces creo que es una balanza, hay que analizarlo. Como bien lo comentaba Juan Carlos, por ahí está el tema de constitucionalidad, que creo que es un tema que muy fino, que se tendría que voltear a ver, pero en el fondo, pues la intención es dar ese beneficio, ¿no? Y hay que tener esas precauciones. Y bueno, pues sé que es un tema que podría ser polémico, pero bueno, eso es lo que nosotros transmitimos cada uno en su ética profesional y en su profesionalismo. Y pues nada, queremos agradecerles que hayan sido parte de este webinar. Espero haya sido de su interés. Por ahí vamos a tener otro en inglés para los clientes que tenemos también del extranjero y que es algo que les ha llamado por ahí la atención. Por ahí estaremos compartiendo las invitaciones en un par de semanas más. Por si es de su interés, también lo puedan compartir. Carlos, Alfredo, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias. Pues
Que tengan un buen día. Quedamos a sus órdenes. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Buen día.